Buenas noches, hermanos queridos, muy amados. Algunos amigos de más de 50 años, así que es un gusto encontrarlos. Y la verdad que no nos encontrábamos hace bastante. Y este hecho a mí me produce mucha emoción. Verdaderamente el Señor es bueno al darme este privilegio. Y saber que estamos unidos en un mismo amor en Cristo Jesús. Porque eso es lo importante. La iglesia de Cristo es una sola alrededor de la tierra. Es cierto, hay una iglesia local, pero hay una iglesia que es universalmente de Dios, no la iglesia universal que conocemos, sino la que el Señor rescató con la sangre preciosa de su Hijo, compuesta por todos los redimidos. Simplemente a nivel de conocimiento que me pidieron que lo haga, nunca he dejado de ser pastor, jamás he dejado de ser evangelista, ni aún en los años de estar en la función pública, que Dios me llamó a este campo misionero transcultural, como lo suelo denominar, de una manera muy, muy especial. Me dijo, tenés que ir a ese ambiente donde nadie va a predicar. Y como aprendí de muy joven, porque predico desde los 15 años, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, hay lugares en los cuales la iglesia jamás se atrevió a ir. Y sin embargo, es muy fácil condenar y decir, en esos lugares no hay que meterse. Pues bien, Jesús dijo, yo no vine para los sanos, vine para los enfermos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en realidad cuando Dios me llamó con su Espíritu Santo al campo misionero de la función pública, realmente lo hizo porque Él me había preparado en el ámbito empresario, me había preparado en el ámbito eclesiológico. Y Dios cuando llama a alguien, lo hace porque sabe por qué lo hace. Y mis hermanos queridos, muchísimas personas se aceptaron a Cristo en los años que pasé por la función pública. Y muchos están absolutamente fieles al Señor. Y hoy, que envío más de 500 devocionales todos los días y algunos de ustedes lo reciben, la mayoría de mis ex colegas en la función pública reciben esos devocionales y reciben la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el leer la palabra de Dios. De todas maneras es el Espíritu Santo siempre que va adelante y Él hace la obra. Porque esos años en que fueron muy duros, muy difíciles y que indudablemente sufrí mucho porque no solo las tentaciones son diversas, Dios me guardó, me libró, no caí en ninguna situación de corrupción, ni de adulterio, ni de ambición de poder. Y cuando Dios dijo, hasta aquí te dejé llegar, terminó todo. Y volví siempre con la frente alta por la gracia de Dios y puedo caminar por las calles de mi provincia y puedo estar en paz con todos y saludar a todos. Y eso es importante que lo diga. En síntesis, les quiero explicar que hoy integro el equipo pastoral de la Iglesia Bautista Sion. La Iglesia Bautista Sion tiene el hogar de niños Norberto Jase, donde yo soy pastor. El hogar de niños tiene 6 casas, hoy hay 35 chicos. Por ese hogar, en los 45 años desde que lo fundamos, pasaron más de 1.500 chicos. Los chicos hoy están todos en situación judicial de adopción y trabajamos estrechamente con la justicia. Y en ese sentido, gracias a Dios, porque esos niños que anhelan un hogar reciben la palabra de Dios y la mayoría son bautizados en el momento en que indudablemente entendemos que están en condiciones de serlo. Así también tenemos el colegio, el Instituto Santiago Canclini, con más de 500 alumnos de nivel primario
nivel inicial hasta el secundario y 250 más o menos en la Universidad Siglo XXI, que nosotros tenemos la licencia de la universidad, más de 200 egresados universitarios y allí presido la junta directiva. Muchos saben que fui ministro de Educación de la provincia y soy pastor en Gobernador López desde hace ya 4 o 5 años y pastor en la iglesia de Panambí. Hoy tuvimos un encuentro de la Asociación Germano-Argentina en Panambí. Nos reunimos todas las iglesias germano-argentinas de la provincia y hubo más de 500 personas hoy. Una verdadera bendición, mis hermanos. Les aseguro que fue un culto maravilloso. La Asociación Germano-Argentina tiene 18 obras misioneras, 12 misioneros sostenidos full time por la asociación. Coordiné por más de 20 años, hoy estoy en el equipo. Hemos estado en la ciudad de Mercedes evangelizando la semana pasada y ahora en Semana Santa estaremos en la localidad de Tabaí, aquí en Corrientes, cerca de Ituzaingó, también evangelizando. Mi tarea hoy es una tarea amplia porque continuamente estoy predicando por la gracia de Dios. Quedé viudo hace 2 años y medio y esto hizo que de alguna manera acrecentara mis actividades luego de una enfermedad penosa por la que pasó mi esposa, que era la doctora Alicia Cialaba, médica neonatóloga pediatra, la primera neonatóloga de Alem, declarada ciudadana ilustre en la ciudad porque ella fundó, inauguró el departamento de neonatología allí en el hospital que lleva su nombre. Y la verdad que la extraño tremendamente. Y eso hace que también trate de tener mi mente y mi tiempo ocupado. Esto en síntesis. Pero déjenme decirles en esta noche, a partir de este pasaje que leyó mi querido amigo Ragnar de tantos años sobre la entrada triunfal de Jesús, que yo quiero decirles en esta noche que vos y yo también tenemos que desatar el burro. ¿Sabían ustedes eso? La historia dice allí que Jesús mandó a sus discípulos a buscar un burro para que él entrara triunfalmente a Jerusalén como un símbolo de lo que va a suceder, porque Jesús va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Rey, y a su nombre gloria, bendito Jesús, Él viene pronto. Y ahora, cuando fueron y desataron ese burro, Jesús le había dicho a los discípulos, si preguntan qué están haciendo, díganle, el Señor lo necesita. Ustedes saben que en aquella época había empresarios que tenían una empresa de transporte con burros, como hoy de camiones. Y eran personas pudientes, eran personas indudablemente muy importantes de la sociedad porque tenían mucho dinero, muchos recursos. Y en aquella época el transporte se hacía con burros y camellos. Y Jesús le dice a los discípulos, díganle, el Señor lo necesita. Yo quiero decirte en esta noche, porque voy a hablar de cuáles deben ser nuestras prioridades. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos dones, tenemos talentos, tenemos recursos, tenemos carreras, somos profesionales. Tenemos preparación, somos capaces. Y el Espíritu Santo viene y nos dice, desaten ese burro. Yo lo necesito. Necesito tus talentos, necesito tus dones, necesito tus capacidades materiales, necesito tu formación pública, tu formación profesional. La necesito para este tiempo y en este tiempo, para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cuáles son nuestras prioridades? Hace unos años
viajamos con mi esposa y mis hijas y nuestras hijas a Brasil. Y a mí me gusta mucho leer los diarios, no importa dónde estoy. Allí en Río Grande do Sul hay un diario que se llama Cero Hora. Y todos los días lo compraba en los años que fuimos. Pero un día apareció un anuncio que me dejó perplejo. Decía, agricultor de 35 años busca esposa de 25 con tractor. Punto. Mandar foto del tractor, decía. Y cuando yo leí ese aviso, mi primer pregunta fue, ¿cuál era la prioridad de ese agricultor? ¿La esposa o el tractor? Ahora, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Y las prioridades, todo tiene que ver con el compromiso que nosotros asumimos. Porque es el compromiso que nos inserta dentro del propósito de Dios o nos aleja. Es el compromiso que determina lo que nosotros vamos a hacer en el reino de Dios mientras estemos en la tierra y lo que vamos no solo a sembrar, sino también presentar ante Jesucristo cuando Él venga y nos diga, cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, estuve enfermo me visitaste, en la cárcel viniste a mí. A los que irán a la perdición les dirá, cuando estuve enfermo no me visitaste, cuando estuve en la cárcel no viniste a mí, cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber. ¿Cuándo? Por cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicisteis. Ahora el argumento, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy predicador. No, la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. El apóstol habla en Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, y dice que Dios da a cada uno como Él quiere y pone en su iglesia a cada uno ¿dónde? Donde Él quiere. No donde quiere el pastor, donde quiere el apóstol, donde quiere el iluminado de turno, donde quiere el pastor centroamericano que viene a poner la mano encima y a tumbar a la gente y le ordena diciendo, este don vas a tener. O declara. ¿Quiénes somos nosotros para declarar? ¿Quiénes somos nosotros para ordenar y definir lo que un miembro de una iglesia va a tener? Cuando Pablo dice claramente que Dios pone a cada uno ¿dónde? Donde Él quiere. Y da a cada uno con su Espíritu Santo lo que Él quiere. Y los dones espirituales están distribuidos de una manera tan sobrenatural que no hay ninguno más importante que otro. Porque como un miembro del cuerpo no le puede decir al otro, no te necesito porque todos son imprescindibles y necesarios, así también en la iglesia de Cristo no hay un don más importante que otro. Ni el pastoral, ni el de evangelismo, ni el de apóstol, ni el de profeta, ni el que tiene don de lengua, ni el de interpretación, ni el que tiene el don de sanidad, ni el de exorcismo, ni el de ayuda, ni el de consuelo. 27 dones espirituales hay en el Nuevo Testamento y todos nosotros tenemos por lo menos 3, 4, 5 dones espirituales. No vamos a hacer un estudio sobre esto hoy, pero lo tengo bien preparado y estudiado esto. Y quiero decirles, hermanos, todos tenemos dones espirituales y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y al recibir a Cristo recibimos al Espíritu Santo, amén. Recibimos al Espíritu Santo porque es Él el que nos sella para el día de la salvación y nacemos de nuevo y como nuevas criaturas somos herederos y coherederos con Cristo de todas las riquezas y las bendiciones del cielo. Entre ellas, que aún siendo siervos inútiles, Él nos usa para su gloria, para su reino y para que la iglesia crezca. Así que ninguno de nosotros aquí puede decir yo no soy necesario. Ninguno de nosotros puede decir tampoco yo soy más importante que el otro. Han hecho un daño irreparable en la Iglesia Bautista en la Argentina
con el famoso movimiento que vino, donde verdaderamente se levantaron algunos iluminados que si no se seguía lo que ellos enseñaban, éramos poco espirituales. A mí me marginaron, dejaron de invitarme a muchos lugares, pero poco me importó. Porque yo algún día quiero estar en la presencia del Señor con la conciencia tranquila de saber que yo desaté mi burro y se lo dije, Señor, aquí está, te lo entrego, haz con él lo que quieras. Y el Señor me dio la fortaleza de no correr detrás de la moda, de no correr detrás de las multitudes, porque Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar varias sorpresas. No vamos a encontrar a muchas personas que pensábamos que íbamos a encontrar. Vamos a encontrar a algunos que no pensábamos que íbamos a encontrar, y la más grande va a ser encontrarnos nosotros mismos. Pero decía el gran predicador Moody, yo quiero ganar a tantas personas como pueda porque no quiero ir yo solo al cielo, sino quiero llevar conmigo a tantos como pueda al cielo. Por eso en esta historia que leyó el hermano Ragner, de estos 4 muchachos comprometidos, de estos 4 muchachos indudablemente con un profundo interés por los demás. Y allí surge la pregunta que de alguna manera insinuó Ragner. ¿Quién abrió el agujero en el techo? Imagínense este templo repleto, no entra nadie. Viene Jesús, hoy vino Pablo Chirch, que es un gusano a los pies de Jesús. Pero imagínense la época, casas chicas, Jesús era seguido por multitudes, rodeaban, atosigaban a Jesús, algunos buscando un milagro, algún beneficio, otros para tentarle, para buscarle pleito, para pelear con él, pero lo tenían totalmente acorralado a Jesús. Y estos muchachos, 4 amigos, con un amigo paralítico que nadie se había interesado. ¿Sabés la necesidad de tu vecino? ¿Conocés la necesidad de tus compañeros en el colegio? ¿En tu trabajo? ¿Te interesa la problemática que tienen y de veras te acercás a ellos y tenés interés para que ellos puedan resolver su situación? ¿O tu egolatría, tu egocentrismo te lleva a pensar solo en vos, en tu bienestar, en crecer económicamente o en ser alguien que gane cierto prestigio? ¿O tratá de subsistir de la mejor manera, pero los demás no me importan nada? Somos personas que generalmente no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor. Aquel paralítico sí encontró a 4 que se interesaron por él. Y esos 4, viendo que no podían entrar, subieron y abrieron un agujero en el techo. Me imagino el cemento cayendo sobre Jesús, los discípulos, todo allá, la bronca de la gente, ¿quién está? Un desastre lo que están haciendo. ¿Saben? El cristianismo rompe paradigmas. El cristianismo no es una fórmula. No es 2 más 2 son 4. Porque Cristo obra de diferentes maneras, de diferentes formas. A un ciego lo sanó con la palabra, a otro escupió en la tierra, hizo barro y le puso en los ojos. Jesús no tiene una forma de actuar. Por eso no hay una sola manera de evangelizar, ni una sola manera de predicar. Pero lo más importante es esto, que Él nos llama a tener interés por los otros. Ahora, en esta historia, indudablemente aquí podía surgir esta actitud. No se puede. No podemos entrar.
No hay forma de llegar. Y se hubieran ido con el paralítico a su casa, probablemente nosotros lo hubiéramos hecho. Probablemente lo hubiéramos hecho. Yo me acuerdo, yo jugué al básquet toda la vida y tenía un compañero de equipo que era bastante pesimista. Y él estaba en el banco de suplentes y estábamos jugando un partido, la selección de Alem contra la de Oberá. Íbamos doble a doble y estaba tremendo el partido. Por ahí él grita desde el banco de suplentes: fuerza muchachos, igual vamos a perder, pero fuerza. Ahora imagínense con ese compañero qué gana uno puede tener. ¿Qué gana puede tener? ¿Cuántas veces cuando se propone un proyecto en la iglesia no se puede? No se puede. No tenemos plata. Esto es imposible. Es irrealizable. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible cuando Dios nos pide que desatemos el burro y ese burro sea usado para Él y para su gloria? Imagínense los discípulos desatando un burro ajeno. Parece como si estarían robando un burro. ¿Irían ustedes a desatar un burro que no es de ustedes? Es que Jesús nos pide a veces cosas insólitas. En mi vida, yo hoy tengo 73 años, me ha pedido las cosas más insólitas que ustedes se puedan imaginar. Pero les puedo asegurar que el Espíritu Santo jamás se equivoca. Nosotros sí nos podemos equivocar, pero Él no se equivoca porque Él hace las cosas como solamente Él puede hacer, porque Él es el Señor todopoderoso, maravilloso, glorioso y fiel. Nosotros podemos observar aquí que además del interés, en estos muchachos había una predisposición verdaderamente de traer a ese amigo, aún con las dificultades que tenían. Y eso se llama cooperación. Eso se llama cooperación. Cuando alguien está dispuesto a cooperar, porque el Espíritu Santo usa personas, no usa ángeles. El Espíritu Santo usa a hombres y mujeres falibles como nosotros, dispuestos, atentos a las necesidades de los demás. Y cuando estamos dispuestos a cooperar, Él nos va a dar también el poder, la autoridad, la gracia para que podamos llevar adelante la tarea. A mí me maravilla mucho cuando Moisés, este gran líder, tremendo hombre de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, con señales, prodigios y maravillas, en esa guerra contra los amalecitas, mientras Moisés levantaba las manos, dice el relato, prevalecía el ejército israelita y ganaba, pero cuando se le caían las manos a Moisés, el pueblo de Israel empezaba a perder la guerra, la batalla. Entonces Aarón y Hur, colaboradores de Moisés, entendieron cuál era su deber. Sostuvieron los brazos de Moisés en alto. Un pastor no puede hacer todo, ni lo pueden hacer algunos líderes. Lo tenemos que hacer en forma asociativa. Por eso la iglesia es un cuerpo. Por eso la iglesia tiene dones espirituales. Por eso el Espíritu Santo actúa a través de esos dones espirituales y va produciendo los milagros, los portentos y todo aquello que estamos anhelando de una iglesia. No esperemos todos de los pastores. Somos parte integral de este cuerpo maravilloso que se llama iglesia. Y en ese sentido, mis hermanos queridos, déjenme decirles
que nada es imposible para Dios. Nada. Él es el hacedor de maravillas. Porque fíjense ustedes la maravillosa gracia de saber que aquellos muchachos, desafiando el qué dirán, desafiando todas las circunstancias adversas, sabían que el lugar a donde tenían que llegar era ¿dónde? Donde estaba Jesús. Jesús debe ser glorificado. Jesús debe ser enaltecido. Porque Jesús es el único hacedor de maravillas. Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Pero Jesús dijo, cosas más grandes que las que hago haréis si creéis las obras que yo hago. Alem, mi ciudad, va a cumplir 100 años este año. Y mis bisabuelos, Church, fueron los primeros habitantes que llegaron a Leandro en Alem. Figura en el libro de historia del profesor Walter Díaz. Pero contaba mi abuelo que luego vinieron otros y se fue conformando un poblado. Y ellos llegaron a la selva virgen con las alimañas, los bichos. Y ellos traían algunas pocas herramientas que habían sido fabricadas en Brasil. Y ellos mismos fabricaban las herramientas y las tenían que reparar. Y era tal la capacidad, el ingenio que había en esos pioneros, porque Misiones no se hizo de otra manera que con pala, machete, azada, hacha y la imaginación y el coraje de nuestros pioneros. Allí en mi ciudad había uno de estos que en brasilero, teniendo en cuenta a nuestro pastor acá, faz tudo, sabía hacer de todo. Y él había puesto un taller donde no solo fabricaba herramientas, sino que también arreglaba. E ingeniosamente puso un cartel. Lo difícil lo arreglamos enseguida, para lo imposible tardamos un poquito más. Nada era imposible para ellos. Nada es imposible para Jesucristo. Absolutamente nada es imposible para Jesucristo. Por eso, esa decisión firme de saber que tenían que llegar a donde estaba la única respuesta para ese paralítico, que era Jesús. Nunca podemos hacer nada con poder humano. Ni la psicología lo puede hacer, por más maravillosa que sea esta ciencia. Ni un psiquiatra lo puede hacer, solo Jesús. Estos días leí en las tantas historias del gran evangelista Billy Graham, que él contaba de un hombre alcohólico que se trataba con un psiquiatra porque no podía dejar la bebida y estaba tan metido en ese vicio que era imposible de otra forma, aparentemente sin un tratamiento psiquiátrico. Pero tampoco le solucionaba el psiquiatra. Justo se hacía una gran campaña evangelística en esa ciudad y el alcohólico decide ir una noche. Y cuando Billy Graham hace el llamado a entregar la vida a Cristo, aquel alcohólico pasa adelante, recibe a Cristo, oran por él. Cuando él vuelve a su casa, como todas las noches, se va a servir una copita antes de dormir. Y cuando toma la botella, siente que algo le dice no. Y deja la botella y se acuesta sin tomar nada. A la mañana siguiente, como hacen muchos alcohólicos para enderezar el pulso, agarran la botella nuevamente y cuando se va a servir de nuevo, algo le dice no. ¿Y qué hace él? Derrama toda la botella en la pileta de la cocina. Pasados algunos días, con el poder de Jesús, va dejando la bebida y le llama al psiquiatra. Le dice, doctor, no voy a ir más. ¿Cómo no vas a venir más? Es terrible tu situación. Doctor,
Fui, escuché hablar de Jesús, entregué mi vida a Jesús y Jesús me sanó. Me quitó el vicio. ¿Dónde es eso?, dijo el psiquiatra. Yo también tengo que ir, porque yo también tengo algunos problemas. Así que el psiquiatra asistió a la campaña, lo cuenta el doctor Graham, y entregó su vida a Cristo. Un año más tarde, en la misma ciudad, en un importante hotel, están el alcohólico, exalcohólico, y el psiquiatra dando testimonio de cómo Jesucristo cambió su vida. ¿Hay algo imposible para Dios? Por eso cuando estos muchachos lo bajan al paralítico y lo ponen delante de Jesús, saben que allí está la solución. Jesús hubiera podido sanar en el acto al paralítico, pero lo miró y le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Saben por qué Jesús primero perdonó los pecados del paralítico? Porque es imprescindible, mis hermanos, que recibamos el perdón de nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que pidamos perdón por nuestros pecados. Hoy no se habla más de arrepentimiento, no se habla más de confesión, no se habla más de entregar la vida a Cristo. Se habla de milagros, pero no se habla de que el nuevo nacimiento viene a partir del arrepentimiento, de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y por la fe creer que en Jesús hay perdón y hay poder, sin igual poder, en la sangre de Jesús. Y cuando los escribas, fariseos, grandes maestros de la época escuchan eso, dicen: ¿quién es este para perdonar pecados? Y empiezan a murmurar, a criticar. Claro, los que hemos mantenido la sana doctrina fuimos férreamente criticados. Pero mis hermanos, la cantidad de iglesias que se han estado cerrando, esas iglesias multitudinarias donde la puerta de atrás era más ancha que la de adelante, porque si entraban 100, salían 150 decepcionados cuando le prometían prosperidad, todo te va a ir bien, no vas a tener más ningún problema, no te vas a enfermar, todas las cosas se van a solucionar. Claro que Cristo lo puede hacer, pero lo primero es el perdón. Lo primero es nacer de nuevo. Lo primero es ser hechos hijos de Dios. Lo primero es recibir la gracia salvadora que da Jesucristo, porque lo otro viene por añadidura, mis hermanos. De allí que cuando ellos murmuraban, Jesús, que leía los pensamientos, le dijo: ¿qué están murmurando? ¿Qué están cavilando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, todo hombre y todo Dios, tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante se levantó el paralítico. En esta noche, al instante pueden desaparecer tus problemas. Al instante podés ser sanado. Al instante podés ser absolutamente liberado de tu desánimo, de tu depresión, de tu angustia, de tu soledad. Pero primero el perdón. Primero el reconocimiento de que sin Cristo nada somos en el mundo y sin Cristo nada podemos hacer. Solo Él es el Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Oh, qué maravillosa gracia. Qué maravillosa gracia es saber que allí está el poder sobrenatural, poder de Dios. Porque Él es el único que hace maravillas. La gente decía: hoy hemos visto maravillas. Es cierto, pero a partir de una gran lección que ninguno de nosotros debe dejar de aprender. En primer lugar, la disposición a servir a los otros. La disposición a trabajar en equipo.
y saber que siempre Jesús es el más importante. Un día los dedos de la mano discutían quién de ellos era el más importante. Se estaban peleando feo. Entonces el pulgar dijo, una fábula, el pulgar dijo, déjenme ser el juez, siéntense y cada uno argumente por qué es el más importante. Empezó el índice y dijo, el más importante soy yo, porque le marco el camino a la gente, le marco los errores a la gente, porque si tengo que afirmar algo soy yo. No, dijo el del medio. El más importante soy yo, y como estaban sentados, dijo, pónganse de pie para que vean por qué soy el más importante. Soy el más alto, soy el más grande. No, dijo el anular, el más importante soy yo y yo no tengo anillo porque estoy viudo. No estoy en oferta, pero estoy viudo. Y acá está el anillo de oro siempre, ¿no? El más importante soy yo porque tengo el oro, el dinero, yo puedo coimear, puedo sobornar, puedo conseguir todo lo que necesito, hago con el dinero lo que quiero. Soy el más poderoso, el más importante. No, dijo el meñique, chiquitito como es, pero soberbio. El más importante soy yo, porque cuando ustedes quieren afirmar algo, yo les tengo que aguantar a ustedes. Difícil tarea para el pulgar. Entonces el pulgar buscó una naranja grande, puede ser una pelota de tenis también si quieren hacer la prueba, y le dijo al índice, a los dedos, le dijo, el que de ustedes agarra solo esta naranja es el más importante. Así que el índice, por más soberbio que era, no pudo, el del medio, por más largo que era, tampoco, el anular, por más rico que era, tampoco, el meñique menos. Entonces, ¿qué hizo el pulgar? Dijo, ¿por qué no nos unimos entre todos? Y entre todos agarramos la naranja. Y entre todos, sí. Esa es la iglesia. Cada uno en el lugar que le corresponde, pero sabiendo que todos apuntan al único que puede salvar, sanar, liberar y dar vida eterna, y se llama Jesucristo. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades, mi hermano? ¿Las tenés claras? ¿Las tenés claras? Siempre me acuerdo de un escritor, Charles Lamb, que contaba de un tal Samuel Grisset. Y él decía, la primera vez que lo vi dije, qué bárbaro este muchacho, va a llegar a hacer algo si se lo propone. Pasaron los años y él no se interesó en avanzar. Y entonces decían de él, si se lo propusiera, va a hacer algo. Se fueron los años y la vida y nunca hizo nada. Y entonces decían de él, su vida fue meramente una ilusión y un proyecto. Hay creyentes así, que de jóvenes vemos y vislumbramos en las manos del Espíritu Santo pueden ser tremendos instrumentos, maravillosos. Pero no se entregan, no se rinden, no obedecen, no son fieles. Pasan los años y las oportunidades están, pero siguen allí, aferrados a sus intereses personales hasta que se fue la vida. Y cuando la vida se fue, ya no hay más oportunidades, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso, mis estimados hermanos, la vida cristiana es una carrera que no se acaba nunca. Cuando Jonathan Bailey ganó la carrera de los 100 metros y todos celebraban el récord olímpico, se acercó un periodista y le preguntó, ¿y Jonathan, qué vas a hacer ahora? Pensando que le diría, me voy de vacaciones, voy a descansar, voy a disfrutar este éxito. Jonathan le miró y le dijo, mañana sigo entrenando.
El cristianismo es eso, mis hermanos. Mañana sigo entrenando. Dice claramente que Dios trabajó y sigue trabajando. La iglesia debe ser eso, una iglesia que trabaja pero en unidad. Una iglesia donde nadie se considera más importante que otro, ni nadie cree que tiene más poder que otro, ni nadie piensa que puede pasar por encima del otro, porque a veces en el tema de los dones, dice Pablo, los que están más ocultos son los más necesarios y los más importantes. Un hermano que ora, un hermano que visita en el hospital o está atento a cada una de las demandas de sus hermanos de la iglesia. No le vemos aquí en el púlpito ni dirigiendo el canto, pero allí está firme en el lugar donde el Señor le puso. Todos nosotros somos ladrillos en la construcción de este templo de Dios. El fundamento es Jesús. Nosotros sobreedificamos. Y no importa el lugar que ocupamos como ladrillos, ya sea estemos arriba o estemos bien abajo escondidos. Lo importante es que estemos allí siendo parte fundamental e inamovible de este edificio que se llama iglesia, donde Cristo es el fundamento. ¿Cuáles son tus prioridades? Yo quiero invitarte en esta noche para terminar, que vos definas de una vez y para siempre decir: Jesucristo, te pongo como la prioridad en mi existencia. No sé a dónde me llevarás, ni sé qué harás, pero abre mis ojos espirituales, hazme ver tu voluntad, hazme entender tu propósito, y yo estoy dispuesto a ir. Heme aquí, envíame a mí. Serás joven, adulto, siempre hay tiempo para decir que Jesucristo es el Señor. De allí este maravilloso himno del apóstol Pablo, y con esto cierro, de Filipenses capítulo 2. Cuando él dice a partir del versículo 3, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, aunque era la muerte vergonzosa de la cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Decimos esto: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Estás dispuesto a declarar? Porque esto sí podemos declarar, que Él es el Señor. Nosotros no tenemos derecho a declarar ninguna otra cosa, más que Jesucristo es el Señor. Yo voy a orar ahora. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Los que estén dispuestos a decirle un sí definitivo y total a Jesucristo, declarándolo Señor absoluto en sus vidas y dispuestos a desatar el burro. ¿Me entendieron la lección? A desatar el burro y ponerlo al servicio de Jesús. Repitan conmigo, voy a orar frase por frase. Me voy a detener al final de cada frase, pero repítanla conmigo. Tal vez nunca entregaste tu vida a Cristo y lo querés hacer en esta noche. Entregale y decirle: Señor Jesucristo, gracias porque me amas, porque moriste en la cruz por mí. Yo soy pecador,
Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos aquellos pecados cometidos que tú y yo conocemos. Que tu sangre preciosa, Señor Jesús, me limpie de todo pecado. Quiero serte fiel. Quiero poner como prioridad a mis prójimos. Quiero ser usado para salvación y bendición de otros. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Hay varios que hicieron esta oración. ¿Hay alguien que por primera vez entregó su vida a Cristo? Levanta tu mano ahí donde estás, diciendo: yo entregué mi vida a Jesús, hoy quiero nacer de nuevo, quiero empezar una nueva vida. Lo primero que quiero preguntar. Los demás que oraron declarando y poniéndose al servicio de la causa de Cristo, pónganse de pie. Quiero orar especialmente por ustedes. No es una decisión más. Este es un llamado particular y especial a cada uno de ustedes para desatar el burro, ¿eh? Y esto es serio. De aquí en adelante empieza una nueva historia, donde ustedes verán las maravillas de Jesús con su Espíritu Santo actuando a través de los dones espirituales, los talentos y todas las capacidades que ustedes tienen. Mis hermanos queridos, si hay algo que reafirma la Biblia en el Apocalipsis, palabra de Jesús: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Les quiero decir, para terminar en esta noche, sean fieles hasta la muerte y tendrán la corona de la vida.